Radha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Ona Jnana Timirandasya Jnanam Jnana Salakaya Chakshurunmitam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Estudiaba y trabajaba con mi padre y como tenía cierto del pago que me daba mi padre, iba al centro de la ciudad a ver qué compraba. Entonces en una ocasión enfrente de Bellas Artes, del Palacio de Bellas Artes, en 1972, encontré a los devotos cantando el Harinam, ¿no? Esa ahora, el mantra Hare Krishna. Y sí me acerqué a la gente que circunvalaba a los devotos y pensé, estos son unos monjes tibetanos o unos lamas, porque en ese tiempo estaba lo de los lamas. Y quedé un poquito, vi la mayoría caras extranjeras, ¿verdad? Y todos vestidos de la ropa devocional. Me retiré y dije, está interesante, pero no indagué más, no recibí nada, ¿no? Gradualmente tenía un amigo que conoció también a los devotos, que éramos amigos de la colonia donde vivíamos, y él empezó a ir al templo, y conoció a los devotos, empezó a ir al templo, y un día fui con él tenía los devotos como una obra de teatro en los arcos de Zócalo, y afuera había tendido como una manta con sus libros y pachulis y cosas que vendían los devotos, ¿verdad? Entonces ahí adquirí el primer libro, eso fue, yo creo que fue a principios del 73 ya, La conciencia de Krishna más elevado sistema de yoga, que por cierto ahí tengo la copia todavía que adquirí, ¿verdad? Y a partir de ahí empecé a visitar el templo con un poquito también mi amigo que me animaba, íbamos juntos. Y gradualmente él se hizo devoto, Jagannath Mishra Das, y la madre Yaganilla, madre Yaganilla. Se hicieron devotos, yo seguí yendo de visita. Cuando llegué al templo de visita, ya habían instalado a las deidades de México, Sri Radha Madan Gopal. Y recuerdo que aunque me quedaban las conferencias en el hall, en donde ahora están las deidades actualmente, no entraba a las deidades porque decía, estos son adoradores de ídolos. Porque ¿cómo es que alguien conoció a Dios? Alguien lo conoció para que lo ponga de esa forma. Y pues gradualmente con la ayuda de los devotos, ¿verdad? Específicamente Jai Prabhu, que tenía mucha amabilidad y mucha tolerancia para explicarnos. Y aparte de hacer servicio, que me quedaba a lavar las ollas de la tarde, debido a que tenía yo un carrito que mi papá recién me había comprado yo al templo, y me quedaba las ollas, y también pues el servicio de las ollas recibe su merecido Maha Prasada. Y entre esas fórmulas, pero principalmente los devotos, me hice devoto en septiembre de 1973. ¿En qué año se inició? ¿Vivía en el templo o no vivía en el templo? ¿Y cuál era su servicio? Sí, desde ese momento yo me quedé a vivir en el templo. Mi servicio principalmente fue hacer Sankirtan. Salíamos a distribuir infinidad de cosas, ¿no? La poca literatura que había, inciensos, pachulis, campanitas. Éramos un mercado trascendental, viviente, ¿no? Íbamos a los mercados y ese era nuestro servicio por mucho tiempo, el de hacer distribución de estas cosas para recolectar fondos para el templo, ¿no? Y estuvimos desde el 73 al 74, hubo avisos que venía así la Prabhupada, y recuerdo que hasta hubo algunos
festivales ya preparativos, ¿verdad? De decorar el templo, cocinar prasadam, y pues a la mera hora Srila Prabhupada cambiaba, o sea, hubo algún problema y no pudo llegar a México, ¿no? Entonces, en una de esas fiestas, de esos preparativos, los devotos en una forma de desesperación y de separación de Prabhupada empezaron a arrojarse el prasadam. Era una cosa bastante pues rara porque realmente esperábamos la llegada de Srila Prabhupada. Ya fue hasta febrero de 1975 que Srila Prabhupada vino, que es cuando yo tuve la oportunidad de verlo y estaba yo en el templo. Para esto al presidente del templo se le ocurrió que Srila Prabhupada debería tener unos guardias, ¿verdad?, que cuidaran de Srila Prabhupada, aunque Srila Prabhupada es nuestro bien queriente y benefactor y cuidador eterno, digo, como seguidores, discípulos de él. Él nos dio ese servicio de ser guardias de Srila Prabhupada y nos quedábamos en la noche a veces a hacer guardia alrededor del cuarto, o cuando estaba Srila Prabhupada dando, porque Srila Prabhupada únicamente dio clases del Bhagavad Gita en la tarde, en la Ciudad de México. En las mañanas salía a la caminata, allá a Chapultepec, y regresaba, darshan de las deidades y subía a su cuarto, ¿no? Entonces, ese servicio que nos dio Srila Prabhupada, del presidente del templo, que era Viraga Prakash, un devoto de Venezuela, nos tocó por eso estar cercano de Srila Prabhupada. Estuvimos, cuando llegaban unas visitas en el día, pues estábamos ahí en la parte de atrás, pero estábamos como guardias. Y en la clase estábamos también arriba en el balcón como guardias, ¿no? Y eso fue nuestro servicio que nos tocó en la ocasión que Srila Prabhupada estuvo presente en la Ciudad de México. De hecho, su llegada fue pues muy especial porque vino acompañado, ¿verdad?, por unos motociclistas que abrían el camino de tránsito, que le abrían el camino. Había una devota que tenía ciertos conocidos, influencias, y consiguió que unos motociclistas vinieran abriendo el camino del automóvil que traía Srila Prabhupada del aeropuerto al Templo de México, ¿no? Había un devoto parado en la cornisa, iba a tocar la caracola cuando el carro entrara hacia la calle donde está el templo, que recuerdo que empezó a fallar un poco, todos estábamos un poco nerviosos y con nuestra ignorancia, pues, pero con un anhelo de ver a nuestro guía, a nuestro maestro espiritual. Entonces Srila Prabhupada entró con su carro hacia el hall donde está ahora el templo, y habían regado muchos pétalos, y hubo una madre que fue ofreciendo pétalos en el camino donde Srila Prabhupada iba caminando. Pero todo era una atmósfera muy única, o sea, nunca habíamos vivido una experiencia de tal dimensión. O sea, la llegada de Srila Prabhupada traía el mundo espiritual. Ahora, tal vez lo apreciamos, en ese momento simplemente nos sorprendía mucho, ¿no? Entonces Srila Prabhupada entró al templo, fue a tomar darshan de las deidades y dio una plática pues sí, de llegada, de bienvenida, ¿no? Entonces, nuestro servicio fue ese de ser como guardias, y tuvimos en ese mismo servicio la oportunidad de acompañarlo a sus caminatas en un par de ocasiones. Él caminaba hacia Chapultepec, de hecho él dirigía la caminata, ¿no? Aunque parecía que el Prabhupada ya, bueno, había estado en el 72 ya ahí, ¿verdad? Y Prabhupada iba adelante. Yo recuerdo en la ocasión que yo lo acompañé, que iba yo atrás, pues, ¿verdad?, el grupo. Prabhupada se paró enfrente de un grupo de karatecas que hacían sus ejercicios matutinos ahí en Chapultepec, y Srila Prabhupada muy trascendentalmente volteó y dijo: tigres, quieren ser tigres, porque estaban haciendo sus katas, sus gritos de verdad que hacen los karatecas, ¿no? Y Srila Prabhupada continuó su camino, él caminaba muy aprisa, muy velozmente,
y entró en la calzada de los filósofos. Bueno, hay en el Chapultepec músicos, poetas, entró en la calzada de los filósofos. Y Srila Prabhupada se detuvo enfrente de una agüehuete, hay unos árboles ahí pues de muchos, cientos de años, se llaman agüehuetes en la Ciudad de México. Prabhupada se detuvo a uno que estaba como secándose y hizo una pregunta como para todos, a ver quién se atrevía a preguntar, a quién se atrevía más bien a responder, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a este árbol? Pues nadie contestó porque muchos temían meter la pata, o sea, hacer algo, decir algo equivocado, ¿no? Y Prabhupada mismo dio la respuesta, en una forma benévola nos dio la respuesta. El alma espiritual se ha ido, por eso está secándose, ya está, el alma ya no está en este árbol. Entonces, esa fue una de las caminatas que me tocó acompañar a su divina gracia, Srila Prabhupada en Chapultepec. Y en otra ocasión, por el mismo servicio que teníamos, lo llevaron a otra sección que se llama la segunda sección de Chapultepec, que es una parte más alta, donde hay un lago más moderno, aunque también en la parte antigua hay un lago viejo. Y antes de... Lo estaban aproximando a circular cerca del lago, en la segunda parte de Chapultepec, y Prabhupada se detuvo enfrente de un bote de basura y le preguntó al GBC que traducía las clases, todo, que le eran Maharaj, qué es lo que significaba lo que decía en el bote. Y Hridayana Maharaj dijo, ponga la basura en su lugar, que es lo que ponen en los botes. Y Prabhupada dijo, todo el mundo material no cabría en este bote. Entonces Prabhupada era muy espontáneo. Cuando hacía sus caminatas, hacía participar a todos sus devotos. Daba una anécdota, una pregunta, un punto filosófico, pero para todos los que iban acompañándolo, ¿no? Entonces, sí tuve esa oportunidad de estar ahí con él y recibir la iniciación, aunque ya tenía yo cerca desde septiembre del 73 hasta febrero, año y medio, casi en el templo, pues yo allá pues había tenido un sueño de que Srila Prabhupada me daba la iniciación y así fue. En persona en el 75 recibí fue un montonal de devotos, yo creo más de 30 devotos fueron iniciados en esa ocasión y en ese momento esta es la fotografía que conservo, donde Srila Prabhupada me está dando la yapa personalmente, ¿verdad? Y preguntando, bueno, con la traducción de Hridayana Maharaj, cuáles son los principios y cuál es el número de rondas que deben cantar. Entonces ya me dio mi nombre, Sanat Kumara Das, y pues todos los devotos jubilados, cada que pasaba un devoto, Prabhupada le daba su nombre, todo el mundo estaba, ¡ya! Es Prabhupada, ¿no? Entonces, tuvo una semana sin la Prabhupada en México y posteriormente viajó a Venezuela. Ese mismo año hubo varias situaciones en México que nos llevó a encontrar a Srila Prabhupada por segunda vez ese mismo año, debido a que pues, la policía clausuró el templo por razones que a los devotos a veces, la gente que está en el gobierno les molesta a los devotos, simplemente porque son diferentes, ¿verdad? Entonces, clausuraron el templo cerca casi de un mes. Y entonces como estábamos apoyándonos en diferentes lugares para quedarnos, para que no se desintegrara, el gobierno nos llevó a pasar la noche en la delegación policíaca, ¿verdad? Y ya una señora nos ofreció un lugar y acá, allá, pero todos están en lugares reducidos porque éramos más de 30 devotos, en el templo más. Entonces salió la oportunidad de hacer Sankirtan viajero, ¿verdad? Entonces con un grupo de devotos empezamos en camiones, viajar en camiones con nuestras cajas de libros y nos tocó ir hasta la frontera, hasta Tijuana. Y ahí esto fue en el mismo año 75 que se acercaba el Teatro de San Francisco. En ese tiempo no había en Los Ángeles, no había en México, ¿no? San Francisco era
Creo que ya había vivido en Nueva York 74 y en Melbourne, en Australia, Londres, pero en América había pocos lugares donde había Ratayatra. San Francisco había prevalecido desde los primeros días su Ratayatra. Entonces, estando ahí haciendo Sankirtan, pues vinieron por todo el Lakshmi que habíamos colectado para la publicación del primer Bhagavad Gita. El BBT en español estaba en Los Ángeles. Y pues ya se acercaba el Ratayatra en julio del 75, entonces pues yo pedí permiso a Hidayana Maharaj si podíamos ir, dijo que si pueden pasar, vengan. Y bueno, por la gracia de Krishna fuimos a la línea, subimos en una camioneta de rides, nadie llevaba papeles, todos de devotos, y fuimos a parar a San Francisco. Bueno, por arreglos misericordiosos de Srila Prabhupada y el señor Yagana, y los devotos, claro, que nos ayudaron, fuimos a parar a Ratayatra de San Francisco en 1975. De hecho, los devotos de ahí éramos como la curiosidad, porque, bueno, México había tenido buenos lugares en cuanto a la distribución de libros. Cuando un grupo de devotos mexicanos, ¿verdad? Los devotos de Radha Damodar, de los autobuses, que viajaban por todas las universidades distribuyendo libros con deidades, nos invitaron a pasar a sus autobuses, ¿verdad? Para conocerlos y todo. Tuve la oportunidad de estar ahí en el teatro del 75. Srila Prabhupada dio iniciaciones al siguiente día en Berkeley y estuvimos, pues, fue parte de la estadía que estuvimos en San Francisco el mismo año. Ya después de ahí, hasta el año 76, nos encontramos en San Diego haciendo servicio en el templo a Sisi Radha Giridhari y por pues, el presidente del templo, Gunagrahi Prabhu, en ese entonces nos dijo que íbamos a ir que si el propio iba a venir a Los Ángeles, que íbamos a ir a Tamar Darshan de Srila Prabhupada, que no nos quedaron muchos días porque otros devotos pues también tenían que ir a verlo, ¿no? A tomar Darshan de Srila Prabhupada. Y ahí tuvimos la oportunidad de ir y quedarnos a un programa completo de Srila Prabhupada en la mañana, matutino, hasta en la tarde, y ya regresamos después del programa al templo de San Diego. Eso fue las 3 oportunidades que tuvimos de estar en presencia de Srila Prabhupada. Su presencia física. Ahora sigue solamente la presencia de sus instrucciones. Definitivamente Srila Prabhupada dijo, libros son la base. Por eso es la fuerza, ¿no? Libros, Prabhupada nos enseñó que una fe que no tiene conocimiento se vuelve sentimentalismo. Y un conocimiento pues, sin fe también se vuelve especulación mental. Entonces creo que el regalo más grande de Srila Prabhupada para pues, la humanidad entera, y donde puso tanto dedicación, tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta energía, hasta sus últimos días, hasta su final, fue en la traducción, publicación y distribución de sus libros. Y creo que eso es lo que ahora le da al movimiento de la conciencia de Krishna bases sólidas, ya que el movimiento se ha esparcido por todo el mundo por la misericordia de Srila Prabhupada y del Señor Chaitanya. Sus bases sólidas son los libros que Srila Prabhupada nos dejó, porque nos está una directriz de todo, de cómo regresar a casa, cómo regresar a con Dios, cómo vivir día a día, cómo asociarnos con otros, todo conocimiento está ahí. Por eso libros son la base, y eso hace que no tengamos nada más una fe sentimental, sino una fe con solidez, con raíces, con conocimiento. Por favor, ¿nos puede regalar algunas palabras para las generaciones de devotos presentes y futuras? Pues mi punto de vista a todos los devotos actualmente, los que todavía, discípulos de Prabhupada, que todavía están presentes, ¿verdad? Y las nuevas generaciones que están y las que están por venir, es que estaremos eternamente agradecidos con Srila Prabhupada, porque fue a base de su esfuerzo mayúsculo, un esfuerzo que no podemos dimensionar a su edad, emprender
este gran labor de difundir la conciencia de Krishna por todo el mundo. En su corto tiempo que estuvo en Occidente con nosotros, esos, diríamos, no 12 años menos, porque el primer año estuvo luchando solo, viajó por todo el mundo para ver que sus templos se quedaran establecidos, se siguieran los principios, se siguiera la adoración del Señor. Entonces, no tendremos nunca la capacidad de repagar lo que Él hizo por nosotros. Y para esto sí hay que ser muy apreciativo con la labor de Srila Prabhupada. Tenemos que leer y conocer su vida de Srila Prabhupada y su esfuerzo, vuelvo a repetir, fenomenal para establecer la conciencia de Krishna en tan poco tiempo a lo largo de todo el mundo. Y todas esas generaciones que están ahora y que están por venir deben tomar en cuenta esto, porque sin Srila Prabhupada no tendríamos la oportunidad de conocer a Krishna, de conocer la conciencia de Krishna. Entonces, yo sobre todo les agradezco a los devotos que hacen esta labor, porque nos permiten recordar a Srila Prabhupada, nos permiten reapreciar lo que Srila Prabhupada nos ha dejado y nos permite comunicar a todos los demás nuestros respetos, nuestras reverencias y nuestras felicitaciones por ser devotos. Hare Krishna.